Hola, buenas tardes. ¿Cómo están en el primer día de abril? Yo estoy súper emocionada porque tengo como invitada a Gabriela Leoni. Ella es fundadora de Casa Abanico. Hola, Manu Cáceres. Hola, Gabriela. Estaba presentando. Voy a mandarte una invitación para que te puedas unir a la entrevista. Estoy muy contenta, ya te la envié. Estoy muy contenta de que puedas compartir acá en mi humilde Instagram tus conocimientos. Y bueno, vamos a ver. Ya había enviado la invitación. Esperemos que se conecte. Si escuchan a una princesa llorar, es mi hija que a veces llora por cuestiones de logística, le digo yo. ¿Cómo estás? Hola, buenas ¿Cómo te va? tardes. ¿Cómo Bien, bien, estás? bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me sorprendió. Qué lindo estar con gente de otro país también que me esté escuchando, ¿no? Que para mí es raro. Es Este, raro. sí, porque en general, no sé, yo tengo más contacto con gente de Chile o de Ujú. México. No Así de que para mí, Nicaragua. no de Nicaragua, así que es realmente un honor y una alegría. Así que muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a vos porque es súper accesible, humilde, porque me dijiste sí inmediatamente, o sea, fue súper, yo me emocioné, estoy muy emocionada, así que muchas gracias, muchísimas gracias por estar acá. A vos. Bueno, me gustaría que te presentaras para que te conozca un poco más desde acá. Bien, bueno, yo soy, bueno, Gabriela Leoni, psicóloga, me especialicé en todo lo que es autismo hace muchos años ya, por el año 2000 más o menos, así que hace como 20 años ya un montón. Eh, Ujú, Después con el tiempo, o sea, primero yo fui maestra integradora, después empecé a trabajar en los domicilios con niños con autismo, después empecé a trabajar con adolescentes también, y después, claro, como que después ya empecé a coordinar algunos tratamientos, a supervisar, y después me especialicé en familia, que es lo que quizás más hago hoy, ¿no? En hermanos, sobre todo. Verá que me estoy dando cuenta que me da mal la luz. A ver ahí, espera. Ahí mejor, ¿no? yo pensé que era mi teléfono, sí, sí, ahí está mejor. Espera, a Ahí. ver ahí. A ver si lo logro parar. Qué difícil. A ver, espera. No, no lo logro para, bueno, lo voy a tener que sostener. Bueno, y después me especialicé en familia y sobre todo en hermanos también, que es algo que es un tema que a mí me encanta, en los hermanos de personas con discapacidad en general, o sea, Ujú. con desafíos en el desarrollo, pero bueno, quizás por el ambiente y el círculo en el que más me muevo, me llegan muchos más hermanos de personas con autismo, ¿no? Eh, así que bueno, y después con el tiempo bueno, armamos en conjunto con Matías Cadaveira, Agustina Girard y Piespo Weiss Casabanico. Eh, Armamos con Agustina Girard, todos argentinos, ¿no? Agustina Girard armamos Ujú. programa que es específico de familia y de talleres para hermanos. Zip Shops, nos certificamos en Zip Shops también, que son estos talleres para hermanos. Y bueno, y después también armamos junto con Sandra Fariña, que es una mamá de una niña con autismo, armamos salidas inclusivas, que es Ujú. un blog, digamos, en donde tratamos como de centralizar ahí todas las salidas que haya, mayormente en Argentina, ¿no? Hoy por hoy, en lo que son, que sean inclusivas, que tengan, por ejemplo, accesibilidad cognitiva, accesibilidad sensorial, y bueno, y nosotras también después se sumó al equipo Agustina Girard, esta que te voy a nombrar, que es muy amiga mía, ahora nuestra, y Mariana Leña también otra amiga, y ellas nos ayudan digamos, nosotros hacemos con un grupo de voluntarias en forma de honor, adaptamos menús de los restaurantes a pictogramas. Así que para Oh, las personas.
autismo. Así que, bueno, nada, esa es una de las cosas que hacemos, pero bueno, Nada de eso existe acá. O sea, imaginar que en un restaurante haya un pictograma para niños con autismo, realmente no. O sea, no tenemos, no. Sería bueno que fuera en los restaurantes, en los bancos, en lugares donde los niños puedan asistir también, que no se les mire de una forma diferenciada, ¿verdad? claro, Eh, claro. mencionaste que trabajas con una mamá que tiene una niña con autismo, ¿verdad? Exacto, con Sandra Fariña. Sí, con ella en Salidas Ujú, Inclusivas, realmente, en este espacio que te conté que es un Instagram, ujú, que centralizamos, tratamos de poner como todas las salidas que también recomiendan los padres para, desde, no sé, desde parques hasta talleres de arte, talleres de, bueno, de lo que sea, de habilidades sociales, o sea, ponemos ahí todas las actividades que hay para padres, para familiares, para hermanos, así ujú. que, bueno, y lo armamos Ya hace 2 saben, años. ¿Cómo? que ya saben que hay que ir a ese Instagram. ¿Cómo es que salen? ¿Cómo se llama? Salidas inclusivas. Salida inclusiva. Ok. Exacto. Y ahora ya para mañana, para el 2 de abril, vamos a estar lanzando nuestra página que bueno, en realidad es una primicia porque no lo podemos contar No, mucho, no, pero no. mañana se enterarán porque bueno, es con el apoyo de Microsoft, así que Ujú. Dios, somos el la primicia la tiene Microsoft, así que bueno, qué emoción. es- Voy a estar pendiente. gracias, gracias, sí, Ah, estamos felices, la allá, verdad. ya nos pusieron el Instagram, salidas inclusivas, perfecto. Ya saben, a seguir salidas inclusivas. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, me quedo con la boca abierta. Gracias. Vamos a dirigirnos al tema de hoy, que es el estrés en las mamás que tienen hijos o hijas con autismo, que se da Ujú. bastante, ¿ya? Pero se le ha dado muy, muy poco, se ha dirigido muy poca la mirada hacia, hacia el estrés en las madres, ya. Toda la atención está en los hijos, en los Es cierto. niños, en las niñas con autismo, pero a las madres se les hace a un lado y se hace mucho trabajo, muchas cosas Ujú. las que cargan, ¿verdad? Y me incluyo porque soy una mamá con una niña con autismo. Ah, no Entonces, sabía. sí, Yo tengo pensé una que eras niña, solamente psicóloga, terapeuta, no sabía que también eras madre sí, de tengo una familia. niña de 7 años que tiene autismo y yo he vivido en carne propia todo eso, el estrés, Ujú. todas las cosas que uno tiene que hacer y que de pronto decís, ¿y ahora qué hago? O sea, estoy abrumada porque no sé cuál terapia voy a comenzar primero y se piensan tanto en los hijos que uno se va haciendo poco a poco a un lado, ¿ya? Y Tal después te cual. enfermas y todo eso. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de ese estrés, cuáles son esos factores que influyen, cómo se manifiesta el estrés en las mujeres que tienen hijos o hijas con autismo, qué puede hacer la Ujú. familia para apoyar, porque a veces solo Bien. se le deja el asunto a la mamá, pues. ¿Ya? Incluso yo sé que hay padres muy, muy responsables, pero la mayoría se van. Es como que no pueden enfrentar, ¿no? Ese diagnóstico y las mujeres terminamos criando a nuestros hijos solos, pues, solas. Ujú. Entonces, sí me Ujú. gustaría que nos contaras, eh, nos dieras tu opinión sobre este tema, por favor. Dale, dale, Doris, te hago una consulta ahora personal. ¿Tenés otros hijos, además de una hija con Hija autismo? única, no, hija Ok, única, hija única. ok, ok. Este, bueno, a ver, digamos, ¿por dónde arranco? Porque fueron como varias, Ok, varias preguntas. lo primero es, ¿por qué? ¿Por qué nos estresamos? ¿Cuáles son esos factores que influyen? Claro, en realidad el estrés parental en general, madres, padres, acá vamos a hablar más de madres en un ratito, pero es algo que, digamos, se da en común en todos los padres y madres que tienen hijos, ¿no? Lo que pasa Ujú, es que, eh, o sea, a lo que voy es, no es que hay o no hay estrés parental. El estrés parental es inherente a la maternidad y a la paternidad, ¿no? Por todo ujú, lo que demanda la maternidad y la paternidad. El tema puntualmente en madres y padres, pero más en madres, tal cual dijiste vos,
que tienen hijos dentro del espectro autista es que los niveles son mucho más elevados, y esto lo demuestran las investigaciones. Ujú, Y hay un montón de investigaciones al respecto. Se han hecho investigaciones comparativas, por ejemplo, entre madres que tienen hijos con síndrome de Down y madres que tienen hijos con autismo, y ujú, es mayor el estrés, los niveles de estrés, ¿no? Son más clínicos. También se ha hecho con madres que tienen hijos con ADD o TDA, y también es 2 veces mayor. Retraso mental, retraso madurativo, o sea, todas las investigaciones en comparativas entre madres que tienen hijos con autismo y con otras discapacidades, en realidad es 2 veces mayor el de las madres que tienen hijos con autismo. ujú. Ahora, en las investigaciones, por ejemplo la de Cuxart, que se han hecho también comparativas con madres que no tienen hijos, digamos, que tienen hijos pero sin ninguna discapacidad, ¿no? Sin Ajá. ninguna dificultad a nivel del desarrollo, a eso me refiero. Eh, Cuando se lo compara con madres que tienen hijos dentro del espectro autista, es 3 veces mayor el nivel de estrés. A lo que voy no es que no haya nivel de estrés en los otros padres, en las otras madres, lo Así hay, es. pero es Ujú. muchísimo más alto. En las investigaciones salta siempre lo mismo, o sea, lo vienen haciendo a lo largo de los años y en distintos países, y las investigaciones siempre te muestran lo mismo. Las mamás que tienen hijos dentro del espectro autista tienen o sea, niveles 3 veces más altos de estrés. Es un montón, ¿Y es un por montón. qué? Y digamos, hay varias variables que saltan Ujú, también en las investigaciones, entre ellas, bueno, el cuadro mismo, todo lo que tiene el cuadro de autismo, la condición del espectro. Por ejemplo, bueno, el tema de las conductas, ¿no? Las conductas, algunos las llaman disruptivas, otros las llaman conductas difíciles o socialmente inadecuadas, bueno, el nombre que le querramos poner, pero conductas en definitiva, así es. que son complejas, ¿no? Ese es como, en las investigaciones, digamos, ese es uno de los mayores, como las variables que también aumentan más todavía el nivel de estrés. Ujú. Eh, Son, bueno, esto, ¿no? La desregulación en el medio de una calle, la desregulación también en casa, es el que se te tiren o sea, pero no es solo la conducta en sí, sino la intensidad de estas conductas también es algo que está investigado, y la Ujú. frecuencia, ¿no? Porque sí, a ver, todos los padres tenemos, nuestros hijos se desregulan, pero el tema es qué pasa cuando esto es muy intenso. Hay desregulaciones de personas con autismo que pueden durar media hora, que pueden durar, o sea, Sí, mi cuando... hija, cuando tiene una desregulación, ella dura 45 minutos y es bastante, es intenso. Es Y intenso. uno no sabe cuándo, cuando dijiste la regularidad, no sabes cuándo, pero sabes que hay semanas que son seguidas, que Claro, sucede y hay algo que está pasando que de pronto no lo puedes manejar, no lo puedes controlar como mamá. Y aparte de eso, ujú, tenés que ayudarle a tu hijo, a tu hija. En mi caso, tengo que ayudarle a mi hija a que se ayude a controlarse, pues. claro, a Entonces, regularse, claro, sí, claro. a regularse, Este, exacto. exacto, y quizás, digamos, visto desde afuera, se juzga mucho también a las madres o a los padres que tienen hijos con Sí, autismo, porque, bueno, tenés que ayudarla a calmarse, bueno, tenés que ayudar, ¿no? Y como si fuera tan fácil, cuando en realidad no es nada fácil, porque realmente las personas con autismo viven con mucha intensidad, o sea, primero que muchos sí, no pueden comunicar qué es lo que realmente les pasa. Segundo, que cuando los que sí lo pueden comunicar, lo que sienten es tan intenso, a veces por cuestiones de regulación sensorial, o sea, ujú, están tan atendidos de repente por una cuestión sonora, no sé, de que lo viven realmente muy fuerte, ¿no? De integración sensorial, me así refiero es, sí, sí, a la sensibilidad auditiva, hipersensibilidad táctil, y no tienen quizás modo de expresarlo, o ni siquiera es que, o sea, uno como padre, como madre, como terapeuta, trata de dar un montón de estrategias y hace lo que le dice la terapista ocupacional y le da esto, el otro. A veces realmente ya está tan pasado, tan desregulado, que es muy difícil y que lleva mucho tiempo regular. Y que realmente no es culpa de la madre, como muchos piensan, o culpa así del es, padre, de la madre. Siempre se cae mucho en que la culpa es de la madre, ¿no? Y que así que es. la madre no sabe calmar, que la madre, bueno, evidentemente algo hará mal la madre, Que no no sabe siempre la madre criarlo, o no lo sabe, criarla, un malcriado, sí, malcriada. sí, Exacto, entonces es como que por falta de información la gente juzga, ¿no? Y no sé cómo estarán en Nicaragua en cuanto a lo que es información sobre el autismo. Eh, ujú.
digamos, si la gente sabe a nivel social qué es el autismo, que no sé, acá en Se, se Argentina. hacen, se hacen algunas campañas, hay varias organizaciones que trabajan en esta área, pero no es algo que socialmente todos estén enterados de lo que es el autismo, ¿ya? A Claro, veces hablo con sí. personas y les tengo que explicar, bueno, lo que pasa es que mi hija tiene autismo y pues por Ujú. eso es que le cuesta esperar, por, especialmente cuando vamos en taxi, ¿ya? Claro. Entonces ella llora porque tiene que esperar que el semáforo cambie a verde. Ujú. ¿Y qué le pasa a la niña? Me dicen. Entonces les tengo que explicar qué pasa y no saben qué es. O sea, igual en las cajas del supermercado, ¿qué le pasa a la niña? Entonces tengo que explicar qué es lo que está pasando a la gente a mi alrededor o Claro. a la persona que me está atendiendo. Ya no hay una sensibilización sobre este tema, aunque sí hay muchas organizaciones y centros que lo están intentando. Y psicólogos particulares como yo, por ejemplo, que intento hablar un poco más de este tema en las redes, realmente se habla muy poco. Sí. Ujú, ujú. Sí, acá en realidad, acá en Argentina hay cada vez más movida, digamos, hay muchos grupos de padres que se encargan de concientizar, pero sí todavía sentimos que falta más información, Ujú. por esto que decís vos, ¿no? O sea, la gente común que te encontrás en la calle, la mayoría no sabe, ¿no? Qué es el autismo o qué le pasa a tu hijo o hija que está ahí, que está regulado en el medio del supermercado, ¿no? Y vos me preguntabas hace un rato, bueno, ¿cuáles son los distintos factores que suman al nivel de estrés Ajá. familiar, sobre todo de las madres, ¿no? Me habías dicho. Y justamente esto que mencionaste es otro factor. Esta mirada externa, ¿no? Por falta de información, no por maldad, sino porque realmente la gente no sabe, ¿no? Ujú. Y esto suma un montón de estrés a la mamá. Una mamá que está en el medio del supermercado, que su hija se empieza a desregular y que la está esperando en la fila y que los de atrás lo empiezan a mirar mal y bueno, y peor si escucha a alguien que dice, ay, mira esta niña malcriada, mira lo que está haciendo, ¿no? O su Y gesto, su cara, claro, la cara de la gente es como, claro, claro. Entonces, quieras o no, todo eso también suma a la desregulación de la mamá que está ahí sí, intentando regular a su hija, intentando ella permanecer en calma, que es dificilísimo, sí, porque también todos te dicen, bueno, para regular a tu hijo tenés que primero estar regulado vos. Sí, buenísimo, pero los que no tienen un hijo con autismo realmente, o sea, cuesta que entiendan lo que están viviendo madres y padres, pero sobre todo así es. madres cuando están con sus hijos tantas horas. Y sobre todo, madres, una de las cosas que vos decías al principio es esto que me decías, ¿por qué tantas madres quedan solas, ¿no? Sin los papás que se van o Y que eso es suma al cierto. estrés. Totalmente, de hecho, en las investigaciones, uno de los factores que disminuye el estrés el estrés de las madres, puntualmente, es la Ujú. alianza parental. Así Cuando vos es, tenés un buen nivel de alianza parental, y no significa que sea conyugal, quizás los padres están separados, pero si el otro padre, el otro progenitor, digamos, asume el colabora, rol, asume el asume el rol. rol, colabora con las actividades que tienen que ver con sus hijos y demás, Sí, el nivel de estrés de las madres, por supuesto, va a disminuir más allá de las conductas que tenga su hijo o hija, ¿no es así es. cierto? Así que bueno, ese es otro punto que también vos tocaste, que suma o no, o disminuye el nivel de Ujú. estrés de Sí, las madres. de hecho, yo pienso que, a ver, a mí me tocó sola, ¿ya? Entonces, fue muy difícil porque también en la comunicación, lo que uno quiere decir, lo que uno quiere contar al papá, por ejemplo, de mi hija, en mi caso era difícil porque no había comunicación. Entonces, ¿con quién hablaba yo lo que estaba sintiendo? ¿Con quién más? O sea, no solamente yo soy la madre, la progenitora, también tiene un progenitor. Entonces, tampoco está esa parte, ¿no? Del apoyo emocional que se pueden dar entre esa alianza, papá, mamá, aunque no estén juntos, ¿ya? Totalmente, Y eso, yo creo que tal vez eso también sería un factor, ¿no? Las separaciones, tanto físicas como emocionales, con el niño y la madre. totalmente. Bueno, sí, digamos, cuando las mamás no tienen un apoyo, como decís vos, emocional,
nadie que las acompañe, ya sea padre o ya sea también el círculo en general, El o sea, todo lo entorno. el Ujú. entorno, apoyo formal e informal, o sea, ya sea de familiares cercanos como también externo. Todo Sí, eso también, el apoyo social también es una de las variables que se estudió mucho y también las investigaciones te dicen que mientras mayor es el nivel de apoyo social, digamos, a esta mamá, disminuye también el estrés el de estrés. esta mamá. Exactamente. Por eso es que, digamos, siempre tratamos de lograr o de motivar a mamás, bueno, también a papás, por supuesto, ¿no? Pero como hoy hablamos de mamás, Sí, de a que no madre. se Ujú. encierren, a que no se encierren y que traten, si no cuentan con un apoyo familiar, que no se queden solas, sino que realmente traten de buscar sobre todo grupos de pares, o sea, de otras mamás u otros papás que viven situaciones similares, en este caso, autismo, ¿no? Que tengan hijos dentro del espectro autista. Que Así si bien es. el espectro es súper amplio, eh, digamos, ya el hecho de encontrar a otros que también viven situaciones muy estresantes, que tienen situaciones cotidianas realmente muy, muy, muy complejas, ¿no? Que, Sí. como decíamos un ratito, intensas, frecuentes, todo el tiempo, entre otros padres y madres también se van como escuchando, apoyando, dando también incluso consejos para el que, qué sé yo, alguno va y habla y le sirve hablar, y a otros solamente les sirve escuchar, y a otros quizás les guste como intercambiar algunas sugerencias, tips, a veces incluso de obras, de, no sé, de cuestiones como de trámites, de, no sé, Ujú. Sí. este, Es sanador, de hecho. eso. Eh, yo recuerdo que cuando yo vi el diagnóstico de mi hija, ya sospechaba algo porque la carrera me permitió como, no, observar, ver cosas que según el desarrollo no estaba, entre comillas, normal. Entonces Ujú. ya estaba como, bueno, algo pasa aquí, pasó, busqué a las personas indicadas, me dieron el diagnóstico y luego dije, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Y había un estrés intenso en esa época, porque aparte de tener que asumir el diagnóstico, no tenía con quién compartir. Cuando encontré un grupo, que es el único grupo que hay aquí en Nicaragua, ya me sentí un poco como contenida, ¿no? Era una contención que vos decías, bueno, aunque por ahora mi hija tiene este diagnóstico, tengo estas mamás que me van a ayudar y ver qué es lo que ellas han hecho, porque yo miraba mujeres que ya tenían años de saber que sus hijos tenían autismo y las miraba más tranquilas, más como apropiadas, ¿no? Claro, Era, claro. uh-huh, Es que el encontrar otros pares que vivan situaciones similares alivia, como decís vos, alivia porque no te sentís como la única a la que le está pasando esto. así es. Es lo mismo que pasa a los hermanos, que también por eso siempre fomentamos los talleres para hermanos, porque los hermanos Uh-huh, también viven situaciones, como decíamos recién, intensas, cotidianas a nivel emocional, ¿no? Y el encontrar uh-huh, otros hermanos, de repente escuchar a otros hermanos que también sienten cosas parecidas, que les preocupan cosas parecidas o iguales, también alivia mucho, ¿no? Como lo vemos pero en todas las edades de los hermanos. Pero bueno, volviendo a las a la mamás, pregunta. a la pregunta, entonces, bueno, ya nombramos varias cosas, nombramos el tema de las conductas, cómo Uh-huh, influye el tema de la intensidad y la frecuencia de las conductas. También está estudiada la alianza parental que ya la estuvimos conversando. así es. Estuvimos hablando también sobre el apoyo social, que es sumamente importante, ¿no? Que no se, que Uh-huh. no se aíslen, que no se queden solos, solas en este caso, sino que busquen entonces grupos de pares también, ¿no? Y después también, por supuesto, va a sumar circunstancias como las que vos nombraste antes, como es las separaciones, una mudanza, o sea, cuestiones como más de la vida, del fallecimiento de un familiar, o sea, hay cosas que sí que Uh-huh. tienen que ver con circunstancias, que todo eso, por supuesto, va a sumar al nivel de estrés, pero que eso, bueno, son cuestiones que en realidad suman a cualquier madre o padre más allá del autismo, ¿no? Pero hay algo que sí, los padres que no tienen hijos dentro del espectro autista u otras discapacidades viven y suman a los niveles de estrés, que son los trámites, no sé cómo será en Nicaragua, pero acá en Argentina es Engorroso. tremendo el tema de los trámites legales
de ir y sacar o no el certificado de discapacidad. O sea, vos, acá en Argentina, para vos poder acceder a un montón de terapias, porque son muy costosas pagarlas en forma particular, tenés que primero sacar el certificado único de discapacidad, presentarlo ahí en la obra social, junto con los presupuestos, digamos, de todos los terapeutas. Ujú. Pero que yo te cuento tan así fácil, lleva un montón de tiempo y además lleva un duelo, ¿no? Porque también implica ir a sacar un certificado de discapacidad, es como muy fuerte. No sé ahí Sí. en Nicaragua cómo es el tema legal, o sea, Es ahí... igual, es igual Ajá, y también tarda mucho tiempo. Y hay un lugar acá que se llama Los Pipitos, ya en ese centro es muy buena la atención, pero como es gratis básicamente, sí atienden, hay un área que es privada, pero normalmente la gente pues va cuando no se puede pagar, entonces se va al área pública y son muy buenos terapeutas, pero por la cantidad de gente que llega, tenés que esperar, ¿no? Entonces, tal vez vos pensás que llegas a, a ver 3 sesiones a la semana, pero realmente tenés una, porque tenés que claro, esperar, primero tenés que esperar cuándo van a abrir las citas, cuándo podés ir a sacar cita, después tenés que ver cuántas son, después de cuántos días vas a la primera sesión y claro. así, ¿verdad? Entonces sí, es eso que dijiste del duelo, ¿no? Lo doloroso que es ir y hacer todos esos trámites cuando te das cuenta, la aceptación, aceptar que tenés un hijo con autismo y tener que eh, esas expectativas que tenías de tu hija, ¿no? Que iba, bueno, cuando tenga 3 años voy a poder ponerla en el SDI, en el daycare, todo eso cambia, pues, porque ahora tenés que ver en qué daycare, en qué kinder es la mejor opción, ¿no? No sabes si tu hija o hijo va a poder hablar, no sabes si te va a poder decir, mamá, estoy cansada y hoy no quiero ir a la escuela. Son muchas cosas que uno Claro. tiene que hacer el duelo. Y aparte de eso, todo ese procedimiento lento y engorroso sí genera bastante estrés también. Ujú, ujú. Sí. Bueno, y este duelo que mencionás es sumamente relevante, tal cual decir, o sea, y esto también está investigado, digamos, cómo para madres y para padres implica como todas estas expectativas, ¿no? Que tenían sobre un hijo o una hija, de repente es como que se derrumban y bueno, y hay como que salir a buscar otras respuestas y terapias y Sí. bueno, a ver cómo lo puedo o la puedo ayudar, ¿no? Eh, el tema es que en este camino, digamos, en el medio, o sea, de todo este duelo, sí te encontrás también como, por ejemplo, uno de los pasos de alguna manera del duelo es la negación, ¿no? Y hay madres y padres que, bueno, que quizás niegan el autismo o los signos del hijo o de la hija. En general, yo por lo menos en la consulta me encuentro más con padres varones, ¿no? Que son Ujú. más como los que niegan y las madres que están como desesperadas al lado, no, porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y el padre, no, 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 no tiene nada, es toda idea de ella, ¿no? Como, Sí. y muchas veces nos enojamos mucho, ¿no? Con este padre, o con los abuelos también, digamos, los abuelos como que muchos niegan, no, no tiene nada, no tiene nada. Y en realidad como que lo que tratamos de hacer entender incluso a terapeutas que están enojados con estos papás negadores o madres, es que detrás de esa negación hay mucha angustia, ¿no? Y miedo. Este, miedo, Sí. exacto, ¿no? Porque no, el miedo a enfrentar lo que se viene, a enfrentar o Y no incluso, sabes qué es lo que se viene. O claro, sea, es como en parte esa incertidumbre de que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué viene? ¿Cuáles son los siguientes pasos que voy a seguir para que mi hijo pueda o mi hija pueda salir adelante en esta sociedad? claro, claro. Así que bueno, está ese tema también, como los distintos momentos del duelo. Ujú, Y también vos mencionabas esto de, bueno, ya le dicen kinder, acá, bueno, capaz el jardín, la escuela primaria, la escuela secundaria, ujú, como que ujú. también en cada uno de esos momentos en donde se va a cambiar como de nivel de escuela, digamos, de primaria a secundaria, de jardín
cada momento es como que se vuelve a reeditar el duelo, ¿no? Porque es como, bueno, a ver, ya llegamos hasta acá, y ahora va a poder Ujú. o no, a ver cómo venimos, como que de vuelta, cuando se encuentra uno de vuelta con puertas que se cierran o con que te dicen, no, mira, no está para, de vuelta, ¿no? No sé, es como volver a duelar otra vez lo que no se puede, lo que no, esas Así como es. también expectativas de alguna manera que se tenían. Así que es como, y todo eso, digamos, hablamos de duelo, pero también de estrés, todo eso suma al estrés continuamente, es como un estrés crónico que no para. Sí, Este, sí, sí. eh, Así que, y después algo que no mencionamos, que va, mentira, vos lo mencionaste muy al principio, vos decías esto de cómo las necesidades están, o sea, las madres, ¿no? Los padres en general, pero las madres sobre todo están como muy pendientes de las necesidades de su Ujú, hijo con ujú. autismo, y todas las demás necesidades quedan postergadas, las de la mamá, las de los demás hermanos, bueno, las del papá también, ¿no? Como las de toda la familia de alguna manera. Todo el centro está en ese hijo o hija con autismo. Claro, y Ujú, quieras o no, eso hace que de repente la mayoría de las mamás con las que yo me encuentro en la consulta, las mamás no tienen su propio hobby, no tienen tiempo para ellas, muchas dejaron de trabajar para atender 100% las necesidades de sus hijos, para ujú. llevarlos, traer a la otra, que el colegio, que no sé qué, y viven para sus hijos, ¿no? Eh, Así es. y esto, quieras o no, o sea, madres, padres, en algún momento recargan, necesitan recargar su energía, su energía, o sea, tener algo como para ellos mismos, ¿no? Ya sea laboral, ya sea de hobby, y nos encontramos con madres sobrecargadas con en realidad las Ujú. necesidades de sus hijos, y no pueden recargar ellas su propia energía en otro lugar. Y esto, por supuesto que aumenta el estrés, porque ¿dónde Sí, descargan? En un sí, lugar, sí. no 100% para sus hijos. Entonces, esa es Ujú, otra de las cosas que también es recontra difícil porque genera también mucha culpa, que es otra de las cuestiones, pero tratamos siempre de incentivar a las mamás que tengan sus propias actividades de autocuidado, ¿no? Que tengan su propio ujú, hobby. A veces se puede, a veces no, va a depender por supuesto de que si la mamá tiene alguien que, no sé, que ayude, que cuide un rato a su hijo, o que bueno, si el hijo está en el colegio, que pueda hacer algo por ella, y no siempre es tan fácil, ¿no? Porque ujú. también de otras cosas, y si tiene otros hijos, se tiene que ocupar de sus otros hijos, y bueno, y es como muy difícil llegar a ese punto, al del autocuidado de las mamás. Y lamentablemente eso es otro factor que suma entonces también al estrés, ¿no? De las mamás. Así es. De hecho, también me pasó al inicio. Es que al inicio es como la prueba de fuego, ¿no? Donde estás explorando, aparte del diagnóstico, ver, conocer dónde tenés que ir con tu hija, en mi caso con mi hija, a ver a qué clínica la llevo, con qué especialista. Al final me terminé olvidando de mí, ¿ya? Claro. Y ahí quería que nos fuéramos a esa parte también, a las consecuencias de ese estrés, porque a mí, yo me deprimí. Yo tuve una Sí. depresión bastante fuerte al Ujú, inicio, ¿ya? A ujú. mí me rescató una amiga, a pesar de que yo, terapeuta, y había trabajado con niños, o sea, al final soy ser humano y tenía una hija con autismo, tengo. Entonces era como que un golpe, ¿no? Un golpe de la realidad y de pronto me deprimí tanto que yo lo único que hacía era, bueno, levantarme a alimentar a mi hija, estar con ella, pero yo no me cuidaba para nada. Y una amiga me rescató. Básicamente me dijo, no, vámonos, y me llevó donde mi familia y ahí me quedé Mira. como sanando mis heridas, ¿no? Como un gatito que se estaba sanando sus heridas y ya estaba recuperándose. Pero me gustaría que habláramos un poco de eso, de esas consecuencias, ¿no? De lo que genera ese estrés, porque también hay esa parte clínica, ¿ya? Donde uno va enfermándose, Ujú. tienes dificultades incluso para dormir, tenés Ujú. ansiedad, depresión. Entonces, sí me gustaría que fuéramos también dirigiéndonos a ese tema de las consecuencias que trae ese estrés. Bien, en realidad ahí las nombraste. Las consecuencias tienen que ver, cuando hablábamos de nivel de estrés, viste que uno va de Ujú, niveles mínimos a niveles clínicos.
cuando hablamos de niveles clínicos ya estamos hablando de sintomatología. Y cuando Ujú. hablamos de sintomatología, es la sintomatología que vos nombraste, trastornos de ansiedad, ¿no? Que incluye ataques de pánico en muchos Sí, casos. sí. Eh, bueno, por esto, ¿no? Trastornos Por de este, sueño. bueno, trastornos de sueño, exactamente, depresión también. Eh, Ujú, pero digamos que tiene todo esto es que todos estos trastornos que estamos nombrando eh, son para los chicos mismos, ¿no? Para los hijos, ujú, son como factores de riesgo que se suman también, porque también está estudiado, por sí. ejemplo, que los niños que tienen madres depresivas o con trastornos de ansiedad, también, digamos, más allá de que el autismo tiene un origen orgánico y neurobiológico, digamos, y que no es Ujú, que tiene de una madre mala ni nada por el estilo, sí lo que se ha visto es que cuando tienen madres que están con depresión o madres con trastornos de ansiedad y demás, o son, bueno, psicosomáticos y todo, eh, lo que hace es que, por ejemplo, aumentan algunos signos por ejemplo, los estereotipos, o sea, más que tienen que ver con la ajá. ansiedad de las personas, de los niños, en este caso con autismo, ¿no? Ujú, Eh, sí. entonces, o sea, no es que va a aparecer o no un autismo, el autismo está ahí, más allá de si la madre es buena madre, mala madre, no importa. Digamos, a lo que voy es cuando una mamá encima se le suma una depresión, por ejemplo, esto es un factor de riesgo también para lo que es la Para los crianza, niños. ¿no? La Sí. empatía, el poder tener, por ejemplo, paciencia para la sensibilidad, ¿no es cierto?, de una mamá para poder tratar de regular a su hijo. O sea, una mamá que está recontra ansiosa, nerviosa, o al revés, o depresiva, que no puede como conectar ni con ella misma, porque ni con Ujú, nadie, ujú, imagínate estar dispuesta a tratar de regular a un hijo con autismo cuando está desregulado, es como muy difícil, es sí, muy sí. complejo. Y entonces ahí muchas veces se cae en el maltrato, ¿no? Bueno, hay un montón de lo que pasa es que los papás En capaz la, no, no lo ven, en la falta de atención, la atención, conozco un caso bueno, una persona que llegó a mi consulta, ¿no? Que era la abuela de la niña. Entonces, ella me contaba que la mamá no le ponía atención porque estaba tan deprimida, ¿ya? claro, No claro, aceptaba el diagnóstico de la niña, que no, era como me levanto temprano, me voy a trabajar, regreso a las 9 de la noche, cuando la niña está dormida, entonces la abuela me comentaba que eh, justo cuando le dieron el diagnóstico a la mamá, la niña empezó a tener más problemas de conducta, ¿ya? mm, Más mm, crisis, pleitos en la escuela, no es pleito la palabra, ¿cómo sería? Porque eh, bueno, golpeaba a sus compañeritos, se golpeaba a ella misma, ¿no? mm, Había más como eso, esa necesidad de golpear, de, de, claro. de- y pues obviamente pues la falta de atención a esa niña le hacía falta a su madre, porque aunque, o sea, tener autismo no significa que dejan de ser niños al final, Exacto, ¿ya? exacto, tal cual, tal cual. Así que Sí, sí, y también, digamos, otra de las consecuencias que también veo en varias madres son cuestiones psicosomáticas, ¿no? Como alergias en la piel o algunas ujú, mamás que les cae el pelo, ¿no? Bueno, como alopecia, o sea, todo producto alopecia, también de estrés, claro. sí, Entonces sí, hay como, ya cuando el estrés digamos, tiene un nivel clínico, por eso aparecen como muchos signos signos me refiero a síntomas, sí, sí, que, bueno, que como hablábamos recién, lamentablemente eso es como, es todo un circuito que se va empeorando como todo. ujú, Este, digamos, al estar, como decías recién vos, deprimida o demasiado estresada, ansiosa y demás, también se deja de atender quizás también a los hijos, o el modo de atenderlos es quizás de un modo como más, mal modo, ¿no? ujú. Con gritos, pegando, bueno, y un O sinfín a veces puede ser también como verlos, pobrecito, no puede solo, es como inutilizarlos, ¿no? A veces como,
no sé Es si esa es cierto, la palabra, capacitar. Es como que hay, sí, sí, hay unas madres ¿no? que tienden a discapacitar más a sus hijos o a sus hijas, sí. ujú, Eh, ujú, Esto aparece. Y ujú, el tema de esto también es que lamentablemente al discapacitar más a los hijos también se vuelven como más dependientes todavía y sí, pierden la capacidad de la independencia y esto carga más todavía, es un círculo vicioso, carga ujú, más todavía a los padres que, bueno, porque terminan haciéndole absolutamente todo, lavándole los dientes, no sé, lo que te puedas imaginar, ujú, vistiéndolo, quizás tienen en potencia esa habilidad, ¿no? De ujú, poder vestirse o bueno, o hacer eh, lo que se llama ABD, actividades de la vida diaria. ujú, Eh, ujú. pero bueno, sí, es cierto lo que decís, hay madres madres y padres en realidad, ¿no? Madres y También como padres, padres, pero bueno, estamos hablando de las mamás. de las mamás, sí. Ah, yo creo que tal vez en otra ocasión hablamos de los papás. Esa reacción que no pasa nada, vas a ver que de pronto solo lo estimulamos, va a empezar a hablar así rápido, no tiene autismo, eso es mentira. Claro, Hay algunos comentarios por acá, me gustaría leerlos. dale, Hablaba dale. Alma Azul acerca de las desregularización. Ya no, Regulación. eso. Tal cual me ha funcionado a veces el abrazo, antes no lo toleraba, ahora se deja abrazar y lo busca al abrazo y descarga ahí para Ujú. regularse, ¿no? El Claro, doctor, eso depende mucho de, digamos, ujú, de cada perfil sensorial, porque hay personas con autismo que los regula, el que los aprieten, pero hay personas con autismo que en realidad ujú, prefieren toque, ¿no? Es como va a depender mucho del perfil sensorial, pero eso saben más las terapistas ocupacionales que yo. ujú, así es cierto. Hay niños que no. Mi hija, por ejemplo, cuando está en crisis, ella es como no me toques ahora y Claro. ella me indica cuando quiere que la abrace. Ya luego como que, bueno, ya está, yo le hablo Claro. suave, calmate, no pasa nada, todo está bien, bla, bla. Y ya después, ya como que vení, mamá, abrazame. Entonces, es como, Bonita. sí. Bueno, Está te estoy dando mi buenísimo. experiencia porque es como preciso al tema, ¿verdad? Pero, Claro, eh, claro, bien. Eh, totalmente. Bien. San Farina dice, aunque estén juntos también pasa, creo que se refería a cuando pues no hay apoyo, ¿no? De la pareja en el cuidado de los Ujú. hijos. Sí, a veces pasa, ¿no? Que toda esa responsabilidad se le deja a la mamá, aunque he Exacto. conocido casos de familias que la responsabilidad en el tratamiento o con todo el proceso de terapia lo lleva el papá. Muy Ujú. raro, pero lo he conocido. No sé si Ujú. también has visto estos casos allá. Un solo caso, conozco un solo caso, pero yo creo que fue porque la mujer lamentablemente falleció, pero un Ujú, papá recontra dedicado para su hijo, recontra amoroso y todo, pero bueno, es el único caso que conozco. En general, la verdad es que todos los casos que he conocido en estos años, no, bueno, ahora me estoy acordando de uno que no, pero en general pasaba siempre que las mamás son las que más están abocadas a sus hijos o hijas con autismo. En muchos casos, como te decía antes, las mamás dejan sus trabajos, dejan su sí, vocación, es no solo verdad. trabajo, su vocación a favor de las necesidades de sus hijos o hijas con autismo. eh, y no así en los padres, o sea, ojo, ¿no? No es que quiera criticar a los papás, pero capaz que, bueno, no sé, el papá, no sé si por una cuestión de cómo es la Es cultura, ¿no? Más cultural. machista, o qué, pero por lo general, por lo menos acá en Argentina, ganan mucho más de repente los hombres que las mujeres, y bueno, y la mujer un poco Sí. tiene como como, no sé si es implícito, pero está esta idea de que la mamá se tiene que encargar de los chicos, entonces si hay un hijo con una discapacidad, entonces la mamá tiene que, ¿no? dedicarse 100% al Es hijo. la que sacrifica, ¿no? Sacrifica su trabajo, su estilo de vida para dedicarse. Eh, Totalmente. Viste lo que me decías antes, esto de cómo
en algún momento es como que vos bueno, estabas con todo el tema del diagnóstico y dejaste de lado tus necesidades de vos como mujer y todo Así esto. es. Me estaba acordando cuando vos me mencionabas de esto, pero no te quería interrumpir, me acordaba de una mamá que una vez me lo dijo tan claro, que me ayudó a entender a otras mamás también, ¿no? Que me dijo, mira, ¿sabés qué siento, Gaby? Mi hijo tiene 9 años, ¿no? Con autismo. Y siento que estoy en un eterno puerperio. Como que nunca termino de, viste, con el puerperio, que es como que, bueno, es una etapa en la que la mujer es como que se deja de, de- de- de ocupar de ella Sí, porque está todo el tiempo para, ¿no? Y está como más bajón, pero muy dedicada a su hijo o hija y a que la teta y que, bueno, y toda esta cuestión como inicial del bebé que recién nació. Bueno, ella, claro, viste, me decía, yo no sé, no tengo ganas de arreglarme, no tengo no sé, es como que, y no es que me siento re deprimida, no, es que tengo toda mi energía puesta en mi hijo, me dice, ¿no? Como ujú, tan clarito y me quedó tan grabado, ¿no? Esto del eterno puerperio, o sea, es impresionante, pero claro, es tanta la demanda de los hijos o hijas con autismo que sí, que la mamá y, bueno, papás algunos también, pero queda como totalmente en segundo lugar sus necesidades. Y es al punto de cierto, que sea eso, como una especie de eterno puerperio, ¿no? es cierto, eso. Y eso luego va derivando a otras cosas, ¿no? Te vas acostumbrando a no cuidarte, a ponerte en último Ujú, lugar, a ujú, no retomar tu vida, porque hay un momento en que, ok, bueno, ahora que mi hijo tiene, me doy cuenta de esto, tiene dos, 2 años, pues voy a ocuparme de él 3 años más, pero luego ya, bueno, no, voy a esperar un tiempo más, no, luego voy a esperar que tenga 10 años y comienzo a trabajar otra vez y luego pues lo vas dejando, porque siempre hay algo que decís, no, yo tengo que seguir cuidando aquí a mi hijo o a mi hija, ¿no? Aquí había algo, un comentario que dice Mamu Cáceres, otro factor de estrés es pensar en el futuro. Es totalmente acertado ese comentario. ujú, ujú. Tal cual. Porque sí, La no sabes qué preocupación va a por pasar. el futuro. Sí, sí, Ujú, y en realidad esa variable no la encontrás en las investigaciones, pero está en la práctica, en la clínica está. Es una preocupación que dicen todos los padres y madres y también los hermanos, mucho. En los ujú, talleres falta la preocupación por el futuro, porque en definitiva los hermanos saben que tarde o temprano como que se encargan, ¿no? De una manera de sus hijos, de sus hermanos con autismo, ¿no? sí, De una manera u otra, o sea, viviendo con ellos o no, pero digamos, es como que dicen, bueno, cuando mamá o papá no esté, ¿quién se encarga, no? Y ujú, esta preocupación, tal cual decís vos, está ahí. Yo hace poco, la semana pasada, otra, no me acuerdo, nos juntamos con Agustina Girard, nos juntamos con una fundación acá muy importante que se llama Brincar por un autismo feliz, ajá, eh, con Karina y con Soledad, que ellas son como las fundadoras de esta fundación, y justamente hablando sobre el futuro y todo, decíamos como que importante el poder tratar de armar entre los mismos padres y madres, ¿no? Como un sistema en donde entre ellos mismos se puedan como... no sé, cuando uno no esté o una mamá no esté, que otra familia como que se pueda hacer cargo, no sé, de lo que que lo ya sucede. acoja, ¿no? De alguna forma. Exacto, más allá, no es que, bueno, viene a vivir a mi casa, no, pero capaz que si está en algún lugar o que se pueda como hacer cargo de, no sé, de los trámites que hay que hacer o de ir a visitarlo, pero como que las Ujú, mismas familias puedan apoyar y armar algún sistema de, como decís vos, ujú, de actividad, de contención, pero por eso digo, es tan importante esto de las redes entre madres y padres, ¿no? ujú, Este, así es. Y de y hecho es muy, muy importante esa parte, ¿no? Sentirse respaldado y estás más tranquila en el día a día. Es como, bueno, si, si algo me pasa, si un día no estoy, pues yo sé que tal familia va a supervisar qué está pasando con mi hija. Ya eso. sí, así Totalmente, es. totalmente. Sí, vos me contabas que en Nicaragua hay un solo grupo de familias, de madres, padres que se juntan.
La verdad es que es una pena, tendría que haber muchas más, no sé, Hay organizaciones, hay otras organizaciones, por ejemplo, está Azul Esperanza, Caína se llama, es quienes tienen este grupo, ¿no? Eh, también que fueron los primeros que me acogieron, ¿ya? Y súper, muy bueno. También está Azul Esperanza, ¿ya? Que Ujú. también tienen apoyo a padres, pero el grupo en sí solamente desde Caína, ¿ya? Sería lindo que los centros organizaran esa contención de padres y madres, ¿no? Que organizaran actividades, Exacto, donde que se pudiese fomenta la unión compartir y la comunicación entre ellos, sí, sí, totalmente. exactamente. Y ya que estamos hablando del futuro, que es un factor que preocupa mucho, me parece que está bueno para, sé que vos no tenés otros hijos, pero si hay en algún momento alguien de este vivo, madre o padre, y está preocupado por el futuro y tiene otros hermanos, otros hijos, digamos, siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo hablamos, no, con los otros hermanos sobre el futuro? Porque algunos no lo hablan y en realidad es un error no hablarlo. No hay que darlo por Ujú, sentado, digamos. ujú, Eh, y de hecho los hermanos expresan en los talleres que les molesta mucho y les enoja mucho que no se les pregunte qué quieren hacer ellos, ¿no? Entonces, sentarse cuando aparece esta preocupación, que suele ser pubertad, adolescencia, depende de la madurez, y sentarse a hablarlo. Bueno, queremos saber a ver qué opinás sobre el futuro, ¿no? de tu hermano, hermana. Queremos que sepas que no es tu obligación vivir con él, con ella, ¿no? Porque no podemos, digamos, agregar esa carga a los hermanos. ujú. Así es. Eh, pero bueno, como queremos escucharte a vos, a ver qué tenés ganas de hacer vos, si, viste, como ver del otro lado también con qué se encuentran y no dar por sentado que se va a hacer cargo, porque esto lo cargan los hermanos y además, sobre todo no les gusta esto que te decía de que que no les pregunten, que den por obvio, Imponerles, ¿no? claro, Darlo por sentado. Bueno, yo no estoy, te queda a vos. La claro. responsabilidad es tuya. Y Claro, no, no. hablarlo, Ujú, hablarlo. No es porque hay hermanos que te dicen, no, no es que yo no me voy a hacer cargo, por supuesto que me voy a hacer cargo, pero me gustaría que me lo preguntaran, me gustaría que me preguntaran qué pienso al respecto, qué siento al respecto, ¿no? Lo que sí, pasa es que es un tema, es muy difícil también para las familias de sentarse a hablarlo, asumir. porque genera para mamás y papás, para ellos mucha angustia, entonces es como difícil hablar de esto porque angustia. Sí. Este, De hecho, a mí eh, algo que me ayudó, ¿no? Con esa angustia de pensar en el futuro es que lo hablé con mi familia. Mi hermana me dice, bueno, si un día no estás, ella va a quedar conmigo, me dice. Entonces, es algo como que de pronto vos decís, bueno, ese apoyo familiar, uf, yo no tengo claro, otra hija o hijo. claro, Entonces, en mi caso es como que, y yo no estoy con quién, ¿ya? claro, Y claro. al tener esa respuesta, aunque el futuro es incierto, pero al tener esa respuesta eso me ayudó como a calmarme, decir, bueno, voy a vivir el presente ahora, voy a intentar Ujú, hacer todo lo que puedo por ella, para ella, ujú. y que ella sea más autónoma, independiente, Ahí está. pero pues en el futuro ya las cosas se van a ir armando, ¿no? Entonces es Ujú. como, a veces es como, ¿por qué voy a pensar en el futuro si realmente el futuro es cada día que voy haciendo? Claro, Pero claro. obviamente está esa preocupación, o sea, Es inevitable, sí, es es inevitable. inevitable. Aparece todo un tiempo como un fantasma que vuelve, que vuelve, que va y que vuelve, sí. Así Sí, es. así que está bueno hablarlo y en estos grupos de padres, de madres, el poder compartirlo con otro alivia mucho también. Ya, Y el ya escuchar, estamos, ¿cómo? ya Disculpa. estamos en el tiempo, ¿no? Y el escuchar digo, otras experiencias también. Sí, Sí, estabas sí, diciendo sí. que ya estamos llegando, ya son casi las 8. Sí, así es, ya estamos llegando al final. Solamente quería leer este último comentario y si tienen algunas preguntas, tal vez dos o tres preguntas para ir cerrando y luego tal vez nos das algunas sugerencias, ¿no? Ya has ido hablando de sugerencias de qué hacer, pero puntuales de cómo la familia puede apoyar o las amistades, la sociedad en general puede apoyar a una persona que tiene en este caso una mamá que tiene un hijo o una hija con autismo. Entonces, solo leo Ok, el comentario, vemos si hay dale. alguna pregunta y luego con las sugerencias.
Dice Claro, Mamu que el estrés también se suma a la culpa por dedicarle muchísimo más tiempo al niño con autismo que a su hermano. Sí, tal cual, tal cual. sí, Sí. así es. Es Entonces, así. Aparece, no, digamos, no aparece en las investigaciones, pero sí en la práctica, por eso no te lo nombré. ujú, Eh, ujú, por supuesto, en la mochila de la culpa hay un montón de cuestiones y entre otras está esa, que es el tema así de le es, dedico mucho tiempo a mi hijo con autismo y los demás hermanos como que de algún punto mm, a mm, veces, ¿no? Sus así es, necesidades. O sea, la de los padres mismos, la de las madres, pero también la de los hermanos. Es así, así suma. es. De hecho, eh, yo con mi hija, yo digo, no, no sé cómo haré, no sé cómo haría si tuviese otro hijo, ¿ya? Porque ya con ella es como bastante energía allá y Claro, yo además, realmente admiro y le rindo el sombrero a esas mujeres que tienen hijos y no solamente uno, tal vez tienen dos o tres con autismo. O sea, ujú, es, sí, es, sí, es- es impresionante para mí y yo siempre las veo luchando porque conozco mamás que tienen tres hijos sí, con, me con llena. autismo y yo, wow, o sea, es como, Sí. como dicen aquí, les rindo el sombrero, les hago una Ujú, reverencia. cierto. Bien. Ok, entonces no hay ninguna pregunta para ir cerrando y hacer ese conteo de sugerencias, ¿no? De cómo podemos apoyar a una mamá que tiene un hijo o una hija con autismo. Creo que la primera vos mencionabas a nivel social, o sea, lo más macro. Ujú, Creo que lo principal es cuando cualquier persona se encuentra, cualquier persona, digo, en el supermercado, el cajero, la vecina, se encuentra con una mamá en una situación en donde su hijo o hija con autismo está desregulado, por ejemplo, en el supermercado, como hablábamos antes, en la plaza, donde sea. Creo que lo principal es acercarse a esta mamá y decirle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Porque en definitiva, nadie más que la mamá sabe cómo regular a su hijo, por un lado, y por otro lado, quizás necesite simplemente una mirada amiga, alguien que venga, capaz te dice nada, pero no importa, es el hecho de decir, bueno, alguien está con buena intención, o quizás sí, le dice, teneme la cartera, teneme esto, teneme, ¿no? Como, ujú. eh, sacame esto para que no se golpee con esta piedra a la cabeza, o lo que sea. Pero creo que lo principal es eso, es dar ayuda, ¿no? Como, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Decime, te sirvo de alguna manera, ¿no? Esto, y no juzgar, por supuesto. Eh, Creo que eso es lo principal para ayudar a las madres. Y después, puntualmente, así como, digamos, hay investigaciones también acerca de lo que es las familias resilientes, ¿no? Y entre los factores que salían en lo que es la resiliencia, que a esto voy con de incentivar en las mamás para disminuir el estrés, están esto que hablamos antes de buscar apoyo social, de buscar Ujú. grupos de buscar también, que es re difícil que se logre por la culpa, pero hay que tratar de hacerlo, y es el buscar también momentos para ellas, ¿no? El autocuidado. El autocuidado. Momentos Sí. para ellas, sacándose como sea la culpa de lado, porque ellas realmente, las mamás, bueno, vos también todos, ¿no? Se lo merecen y merecen tener momentos para ellas, y también sus hijos se lo merecen, porque como decíamos hace un rato, si las mamás se preocupan por ellas y recargan su energía en otro lugar, después van a estar también mejor, Con más más energía y con más ganas. exacto, y más sensibles también a las demandas de sus Sí, hijos, ¿no? Tratar de regularlos. así es. Así que bueno, esto también como algo que colabora con para disminuir de alguna manera el estrés de las mamás. Y después, como decías vos, a veces también ayuda, pasa que a veces da vergüenza, el informar al que está al lado, al vecino, a las mamás del colegio, el poder decirles, bueno, mi hijo tiene autismo, y quizás si pudieras hablar con tu hijo, con tu hija, que son compañeros, decir, por ejemplo, cómo pueden acercarse para comunicarse con él, con ella, ¿no? Como, mirá, a mi hija Ujú, tenés de esta manera, más bajito, con pocas palabras, mirándola a los ojos, o sea, bajarte, no le hables desde arriba, bajarte, como, no sé, la que mencionaste recién, San Fariña, que está conmigo en Salidas Inclusivas, de esta mamá que te conté, ella ujú, en su momento escribió una carta al colegio en donde hablaba como si fuera su hija con autismo, ¿no? Y le explicaba con esa carta
Mm, cómo quería, cómo le hacía, le gustaba que le hablaran, cómo no. Entonces decía, por ejemplo, cuando te dirijas a mí, por favor agachate a mi altura, mírame a los ojos, háblame, ujú. no sé, en cierto tono, Bajito, hablame con tranquilo. pocas palabras, decime Ujú, bien claro qué es lo que les querés, ¿no? Como dirigite a mí por mi nombre, decime, José, no sé. Entonces, como, y esta carta que fue hermosa, la verdad es que no sabes cómo ayudó, porque todas las mamás y papás también, ¿no? Pero lo leyeron, compañeros del colegio, por supuesto hablaron con sus hijos, con los compañeros de esta nena, y claro, y automáticamente todos los chicos como que aprendieron a incluirla mucho más, porque sabían cómo hablarle, cómo ayudarla a calmarse, a regularse, ujú. un antes y un después esa carta. Entonces, eso Genial, también es una muy buena sugerencia que de vuelta no es sí. mía, sino que la aprendí de Sandra Fariña. ¿Y la puedo encontrar? ¿Dónde encuentro la carta? En el blog, que van a... Ella nunca la subió. Si querés, Oh, le puedo pedir que te la pase, porque de mamá a mamá seguro que te la va a pasar. ujú. Eh, creo, no la subió ni nada, porque bueno, supongo que porque es como personal Porque de es José, personal, sí, 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 es claro, personal. pero Ujú. de su hija. Pero Pero sí, excelente idea, sí, 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 sí. Sirve, en sí. realidad es eso, ponerte como en el lugar de tu hija o hijo y hablar como si tuviera voz, algunos lo tienen, pero digo como si tuviera voz en el sentido de que puede decirte exactamente qué necesita, qué le ayuda, qué lo ayuda, etcétera. Así que bueno, nada, Ah, si querés oh, ok. después te puedo contar. Sandra dice que después la sube. Ah, genial. Gracias, qué bueno. Me enseña Gracias. mucho, mucho, mucho. Es una genia, un resiliente Muchas también. gracias por los consejos. Dice, te manda a decir diálogos colaborativos. Mira, hola Guillermo. Muchas Guillermo gracias por es estar. un mediador, Ujú, abogado, acá que es un genio que justamente nos convocó con Agustina Girar y con Sandra Fariña a hacer un curso sobre autismo para mediadores, para que mediadores mm, puedan estar formados para ujú, poder, a la hora de mediar con padres, por ejemplo, que están separándose o algo y tienen algún hijo o hija con autismo, que sepan con lo que se encuentran, ¿no? ujú, En cuenta ciertas cuestiones. Así ujú. que, Qué bien. sí, Gracias, gracias por estar acá. gracias, Guille. Ok. Bien. Bueno, no hay ninguna pregunta más, nada más. Ya De mi estaría. parte, de mi parte no, de mi parte estoy súper Del público. satisfecha. Del público, ¿hay alguna pregunta? Si no, entonces vamos a cerrar por acá. Estuvo excelente, de verdad. Muchas gracias. Me Gracias gusta por lo que tanto. cómo lo decís, me gusta cómo lo expresás, Clara, y me sentí identificada con muchas cosas que dijiste. Por eso me Qué animó bueno. a contar un poco de lo que yo he vivido, ¿no? Qué bueno, Doris, gracias. La verdad que te agradezco tu apertura y bueno, todo lo que también nos has contado sobre tu propia experiencia, que en definitiva es desde donde también los psicólogos, o bueno, u otros también terapeutas aprendemos, ¿no? De Ujú. las experiencias de las mamás, de De los las papás. madres. Ujú. Así es. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Doris, de verdad, encantada de gracias, muy gracias, lindo. muchas gracias, Gabriela. Un abrazo virtual. Abrazo grande. Gracias y bueno, buenas noches, que descanses y Igualmente. felices fiestas, porque también Pascua. tienen, Sí, ok, ok, ahí acá estamos cerca. estamos en vacaciones, muchas gracias. Va a quedar grabado, va a quedar grabado, te voy a enviar eh, el video para que lo subas si quieres en alguna red. Y Dale, dale. bueno, gracias, gracias por contar tu experiencia. Es un Un placer, de placer. verdad. Besos para todo Nicaragua. Gracias, Chaito. Chau, Bye. chau. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Bueno, Gracias. ahora corto.